Un saludo para todos. En este video vamos a hablar sobre ecuaciones exactas. Estamos interesados en estudiar ecuaciones diferenciales cuyas soluciones se puedan representar como las curvas de nivel de cierta función real de dos variables. Nosotros llamamos a este tipo de funciones campos escalares. Entonces vamos a comenzar por hablar un poco sobre qué significa curvas de nivel. ¿Listo? Antes que nada, te voy a invitar al canal de Univalle, donde hacen unos dibujos un poco más bonitos, menos rústicos que los que yo voy a hablar aquí, y tendrás la oportunidad de ver eh, otra explicación sobre el mismo tema y sobre el mismo tipo de ecuaciones. Te voy a dejar por acá el enlace. Nosotros diremos que una curva de nivel es este conjunto, el conjunto de los puntos del plano tales que cuando yo evalúe la función de dos variables, siempre me dé cierto número fijo C. ¿Listo? Esto es una proyección del corte de un plano Z igual a C con la superficie Z igual a G de X, Y. Esta es la proyección de esa intersección en el plano Z igual a 0 o el plano XY. Voy a dar unos ejemplos, ¿sí? Para entender un poco esto de la curva de nivel. Hablemos del paraboloide. Digamos, si tenemos esta función, cuyo sólido, que genera en R3 usualmente se le llama paraboloide, el sólido viene siendo algo como esto. Voy a necesitar que tengan bastante imaginación porque mis dibujos no son muy buenos. Y supongamos que por acá tengo un, un plano Z igual a C. Algo como eso. Sí, supongamos que este es el plano Z igual a C. Entonces, cuando esta superficie que he llamado paraboloide se interseca con este plano Z igual a C a la altura C, ¿sí? Aquí se forma una intersección, ¿verdad? Cuando usted proyecta esta intersección en el plano Z igual a 0 o equivalentemente el plano XY, entonces a eso es a lo que llamamos curva de nivel. En este caso, las curvas de nivel son círculos concéntricos. Esta vendría siendo la curva de nivel.
Bien, quiero que note que son círculos concéntricos, pues porque si igualamos x al cuadrado más y cuadrado igual a una constante, pues esta ecuación es una circunferencia de radio raíz de c. Note por favor que no tiene sentido que c sea negativo. No tanto por esta cantidad de aquí, que obviamente no estaría bien definido, simplemente como yo lo he hablado geométricamente, si el plano z igual a c está por debajo del xy, pues no hay intersección, ¿verdad? Ahora, si yo lo veo un poco más estricto, x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser una cantidad positiva, digamos, no negativa, ¿sí? Porque puede ser cero. Si c es cero, este plano está a esta altura y pues solamente sería un puntico aquí. ¿Listo? Entonces, las curvas de nivel de esta función, de este campo escalar, pues serían círculos concéntricos. Digamos que si yo dijera que este es el plano XY, entonces las curvas de nivel es un puntico y puros círculos concéntricos. A medida que el círculo va agrandando es porque el plano Z igual a C está más arriba. Veamos otro ejemplo. Consideremos en este caso una función muy parecida a la anterior, raíz de x al cuadrado más y. ¿Listo? En este caso, las curvas de nivel también son círculos concéntricos, pero no de radio raíz de c, sino de radio c. ¿Listo? Note por favor que si igualamos esa expresión, si la igualamos a un c, pues esto es equivalente a decir que x al cuadrado más y cuadrado sea igual a c. ¿Listo? En este caso, el sólido que engendra esta función de dos variables no es un paraboloide, sino que es un cono circular recto. Vendría siendo algo de este estilo. Y una vez más, le voy a pedir que tenga bastante imaginación. Sería algo de este estilo. Y otra vez, aquí se forma de intersección por acá, se me va a formar un círculo. Además, supongamos que este es el eje X, que este es el eje y pues este es el eje Z. Entonces, de nuevo, si yo proyecto esa curva, si yo proyecto esta curva de intersección, esta curva roja de intersección, la proyecto en el plano XY, eso me da un círculo. ¿Listo? Que no me quedó con mucha cara de círculo, pero se supone que es un círculo. Bien. Y esto es lo que llamamos curva de nivel.
Bien, ahora no quiero que por favor vaya a pensar erróneamente que todas las curvas de nivel son círculos. Listo, voy a presentar un dibujo que no son círculos y claro, entre más complicada sea la función, pues más difícil va a ser graficarla. Por eso estos, digamos, son los ejemplos típicos. Esto y el que voy a presentar, que el dibujo es un poco más complicado. Ah, entonces, ojo, ¿no? Visto en el plano XY, también visto en el plano XY, las curvas de nivel aquí son puros discos, son puras circunferencias, puros círculos concéntricos. De nuevo puedo tener el puntico, aquí el origen, cuando este plano Z igual a C es el plano XY y más abajo no tiene sentido. Esto es el plano Z igual a C. Entonces, otro de los ejemplos típicos es lo que llaman silla de montar. ¿Listo? En este caso, las curvas de nivel son hipérbolas. Igual a una constante. ¿Listo? Antes de hacer el dibujo tridimensional, voy a hacer las curvas de nivel. Note por favor que, bueno, esto para mí es el eje X, esto para mí es el eje Y. Digamos que si C fuera cero, esta es como la más fácil. Si usted coloca C igual a cero, pues tendría Y cuadrado igual a X al cuadrado. Y tener Y cuadrado igual a X al cuadrado, pues te dan dos rectas. La recta Y igual a X y la recta Y igual a menos X. Es decir, estas dos rectas son las curvas de nivel cuando C es cero. Genera dos. ¿Listo? Por ejemplo, si C es menos uno, si C es menos uno, usted puede despejar allí y luego de un rato darse cuenta que las curvas vienen siendo un pedazo aquí y otro pedazo acá. ¿Listo? Pero tengo que completarlas, quedando finalmente algo de este estilo. ¿Listo? Esto es la curva C igual a menos uno. Y claro, por acá viene otra hipérbola un poco más abierta, con C igual a menos 2, C igual a menos 3 y así va avanzando. Cuando el número C es positivo, la hipérbola da en este sector. Esto sería, por ejemplo, si C es 1. Las dos azules hacen parte del mismo C. Y comienza a crecer aquí. Cuando C es igual a 2, comienza a ser acá. Cuando C es igual a 2, cuando C es 3, entonces sería más grande. Entonces usted estará pensando, bueno, ¿y cuál es el sólido gráfico de esa función y cuadrado x al cuadrado que tiene esas curvas de nivel tan extrañas? A esa figura la llaman silla de montar.
Sí, usualmente, digamos, informalmente se le conoce como silla de montar. A ver, el dibujo de la silla de montar viene siendo algo como esto. Algo como de este estilo vendrá siendo la silla de montar. Digamos que los ejes voy a pintarlos por acá. Realmente está un poco más arriba, sí. Algo como de este estilo vendría siendo. Listo, este es el sólido que es gráfica de esta función dos dimensional o ese campo escalar, ¿sí? Esa función de dos variables. Bien, entonces, insisto, ¿por qué me interesan este tipo de curvas de nivel? Las que me interesan son estas. Es porque yo estoy interesado en estudiar las ecuaciones cuyas familias de soluciones se pueden ver como curvas de nivel de cierta función g, ¿sí? de dos variables. Entonces el objetivo va a ser encontrar esa función g cuyas curvas de nivel sean las soluciones de mi ecuación diferencial. Y a ese tipo de ecuaciones diferenciales las llamamos ecuaciones exactas, que es lo que nos compete hoy hablar. Bien, vamos a considerar entonces ecuaciones escritas en la forma 1. ¿Listo? Donde m y n también son dos funciones de dos variables, ¿sí? Campos escalares. Esta es la definición de una ecuación exacta y básicamente lo que estamos diciendo es que la ecuación 1 se llama exacta si existe cierta función g, cierto campo escalar diferenciable g, tal que la derivada parcial de ese campo escalar g respecto a x me dé esta función m y la derivada parcial de esa función g respecto a y me dé esta función n. ¿Listo? Entonces, como siempre, la definición no le da mucho a uno, no te dice cómo encontrar esa función g, porque nosotros lo que necesitamos es determinar esa función g para dar la solución de la ecuación diferencial de la forma 1. ¿Listo? Por fortuna existe una caracterización, ¿sí? Una condición suficiente y necesaria para saber cuándo una ecuación escrita en la forma 1 tiene una función potencial, una función g cuyas derivadas parciales coincidan con m y con n. ¿Bien? Es decir, una caracterización de cuando una función 1 es exacta. Entonces, eso es un teorema. Esto que voy a escribir a continuación.
un rectángulo abierto o del plano. ¿Listo? Entonces la ecuación 1 es exacta de no, sí, solo sí. Es una condición suficiente y necesaria en cada punto x, y. Eso es lo que vamos a decir sobre la caracterización de las funciones exactas. ¿Listo? Entonces, dada una ecuación diferencial escrita en la forma 1, rápidamente me voy a dar cuenta si ella es exacta calculando estas derivadas parciales cruzadas. Derive a esta m respecto de y, o sea, respecto del otro parámetro, y derive a esta respecto a x. Si eso coincide, es exacta, pero ser exacto significa que existe cierta función g cuyas curvas de nivel son la solución de mi ecuación 1. Entonces, vamos a ver unos ejemplos para mostrarles a ustedes cómo se determina esa función g una vez que uno sabe que es exacta. Observación, cuidado cuando en los libros a veces aquí aparece P y Q, pero eso no puede ser, digamos, motivo de confusión, ¿sí? Solamente son letras, pero tendrá que revisar allá. Por ejemplo, cuando veamos las ecuaciones reducibles a exactas, digamos, aparecen ciertas formulitas, entonces es importante aclarar quién es quién y ser cuidadoso allí. Porque yo he estado diciendo que en ecuaciones usualmente lo que uno hace es como clasificar una ecuación dada en cierto tipo para una vez que yo ya la tenga clasificada, saber qué aplicar. Entonces, ejemplo. Vamos a resolver la ecuación listo. Note por favor que en este caso, este término que aparece aquí, pues vendría siendo nuestra función m de x, y. Y este término que aparece acá, pues vendría siendo nuestra función n de x, y. Entonces, lo primero que voy a hacer es verificar si es exacta. Entonces, para verificar que es exacta, voy a derivar esta expresión respecto a y. O sea, la derivada parcial respecto a y de todo este término. Recuerde que derivar parcialmente respecto a y, digamos, es todo lo que no tenga de forma explícita y que no se haya dicho que depende de y implícitamente,
pues lo voy a considerar como una constante, así que este x es una constante respecto de nuestro y la derivada parcial sería respecto a y sería eso. Y ahora voy a derivar esta expresión parcialmente respecto de x. Entonces ahora voy a considerar todo lo que no tenga x, lo considero constante, ¿sí? Yo insisto un poquito en esto porque sé que algunos de los que verán este video es posible que no hayan visto el curso de cálculo vectorial, que prontamente lo tendremos aquí. Quiero que note que son iguales, coinciden, son iguales. Y como son iguales, entonces la ecuación es exacta. Bien, entonces como es exacta, yo ya sé que existe cierta función g diferenciable cuyas curvas de nivel son las soluciones de esta ecuación en cuestión. Entonces, vamos a ir a determinar esa función g. Yo en principio no sé quién es esa función g, pero yo sí sé lo que ella satisface. Entonces, por la definición de ser exacta, yo sé que la derivada parcial de esa función g respecto de x me debe coincidir con mi m, pero nuestro m en este caso es 6x y menos y al cubo. Entonces yo voy a despejar a esa función g de allí. Estoy derivando parcialmente respecto a x, entonces yo voy a integrar esta expresión respecto de x. ¿Listo? Si yo integro respecto de x, pues aquí sería sobre 2, ¿verdad? Aquí quedarían 3. Y cuidado aquí, usualmente cuando integramos, sumamos una constante cualquiera. Quiero que note que esa constante es una constante respecto a x, pero respecto al otro parámetro podría ser funcional. Entonces yo voy a decir que voy a sumar cierta función que depende de la otra variable. Y quiero que note que esto es equivalente a esto. Todos los pasos deben ser reversibles. Si deriváramos esta expresión respecto a x, pues aquí nos da 6xy menos y cubo, y esto me da 0. La derivada parcial, la derivada de esta expresión respecto a x me da 0, porque esto no depende de x. Listo. Entonces debo determinar esa función a. Prácticamente yo ya sé quién es mi g. Para encontrar esa función a, pues yo tengo otra condición. Yo sabía que la derivada parcial de esa función g respecto a x me daba m, y también sé que la derivada parcial de esa función g respecto a y tiene que coincidir con n, que en nuestro caso es esto. Entonces, de ahí voy a tirar para encontrar nuestra función a. Yo sé que la derivada parcial respecto a y debe coincidir con esta n. Si derivamos parcialmente a g respecto a y, la función que conocemos de momento, entonces derivemos esto respecto a y, nos daría más a'. Muy bien. Pero yo sé que por ser exacta la ecuación, entonces esto debe coincidir
con n, pero n es 4y bien. Entonces yo voy a utilizar esta ecuación, esta igualdad que tengo aquí entre estas dos expresiones para encontrar mi función a, que era todo lo que me faltaba para encontrar a g, y una vez que yo tengo g, considero las curvas de nivel y ya está. Por favor, note que este término está acá y este término pues está acá. Por lo tanto, a' de y me está dando 4y. ¿Listo? Esta es una ecuación muy sencilla. Puedo integrar y entonces llego a que a de y pues sería y cuadrado, 2y cuadrado, más una constante que no la voy a escribir ahorita. ¿Listo? Entonces ya sé quién es a de y. Si ya sé quién es a de y, ya sé quién es g. ¿Sí? G de x, y, entonces sería y por lo tanto la solución general, y ahí la razón de que no le haya querido sumar la c, la solución general de esta ecuación diferencial, entonces son las curvas de nivel de esto. Entonces, si le hubiera sumado aquí una constante, pues aquí tendría una constante, le igual a otra constante, la paso a restar, constante menos constante me da otra constante y ya. Por eso no la quise escribir. Entonces, esta cosa es la solución general definida de forma implícita. ¿Sí? La solución general definida implícitamente. Y ese sería el procedimiento para encontrar la función g. Y ya una vez que la tengo simplemente igual a una constante y ya tengo las curvas de nivel de esa función, serían las soluciones. Vamos con otro ejemplo.